buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues en este segundo vídeo vamos a hablar sobre las masas patrimoniales. Ya hablamos un poco de ellas en el vídeo anterior, cuando distinguimos entre activo, pasivo y patrimonio neto, pero ahora lo que vamos a hacer es abrir subcategorías dentro de esas categorías. Entonces recordemos, bienes y derechos en la empresa son activos y obligaciones son pasivos. Y la diferencia entre lo que tengo, activo, y lo que debo, pasivo, es el patrimonio neto. Tenemos que tener eso en cuenta y muy claro para poder seguir avanzando. Entonces, ahora, dentro del activo, es decir, dentro de los bienes y derechos, yo puedo distinguir entre activo no corriente y activo corriente. ¿Cómo los diferencio? El activo no corriente son bienes y derechos que van a estar en la empresa durante mucho tiempo, a largo plazo. ¿Qué es para la contabilidad a largo plazo? Más de un año. ¿Vale? Un año exacto, no. Más de un año en largo plazo. Con lo cual, cualquier bien y cualquier derecho que pensemos que va a estar en la empresa y no va a variar durante más de un año, lo clasificaríamos dentro del activo no corriente. ¿Y qué haremos con los que estén o vayan a estar exactamente un año o menos? Serán activo corriente. Y ahora, yéndonos a la parte derecha, tenemos el patrimonio neto, que sabíamos que era la diferencia entre lo que tengo y lo que debo, o visto de otra forma, lo que los socios o dueños habían aportado en la creación de la empresa. Y tenemos luego el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Recordamos de nuevo, obligaciones, deudas, son pasivos. Y igual que en el activo, distinguimos entre no corriente y corriente, con el mismo criterio que antes. No corriente, deudas a largo plazo cuyo vencimiento sea superior a un año. Pasivo corriente, deudas a corto plazo, vencimiento igual a un año o inferior. Y ahora, en el caso del activo, tenemos subcategorías, dentro de cada una de las masas patrimoniales de activo no corriente y activo corriente. Están en rojo. Forman parte, el inmovilizado intangible y el material forman parte del activo no corriente. Y existencias realizables y disponibles forman parte del activo corriente. Hay más subcategorías. Y también las hay aquí, en el modelo oficial de balance. Pero nosotros, para simplificarlo, vamos a hablar solo de estas, que son las que más se ven. Entonces, dentro del activo no corriente, recordamos, bienes y derechos, más de un año. Pues tenemos inmovilizado intangible e inmovilizado material. ¿Cómo vamos a diferenciar el intangible del material? El material son bienes y derechos, sobre todo más bien bienes, que podemos tocar, ver, oler, sentir, los tenemos delante nuestra. Por ejemplo, terrenos, construcciones, vehículos, ordenadores, muebles, máquinas. Todo eso es inmovilizado material. Y, por contraposición, tengo el inmovilizado intangible. Pues lo contrario. Es decir, cosas que no existen físicamente. Por ejemplo, una investigación que estoy haciendo, un desarrollo de un producto que estoy llevando a cabo, una patente. Patente, recordemos que es cuando yo he creado un producto y únicamente yo, tengo el derecho a usarlo durante un tiempo. También el fondo de comercio, por ejemplo, que es cuando yo compro una empresa por más de lo que vale contablemente. En fin, tenemos muchos ejemplos de eso. Las aplicaciones informáticas también. Aplicación informática puede existir en un disco o puede existir en un pendrive, pero realmente no existe como tal, en el sentido de que lo que nos importa es lo que hay dentro de ese pendrive o de ese CD y no el CD en sí, con lo cual no existe físicamente. Eso lo meteríamos también inmovilizado intangible, las aplicaciones informáticas, programas informáticos. Mientras que los ordenadores y todo lo que acompaña un ordenador, ratón, teclado, impresora, sería parte del inmovilizado material. ¿Vale? Por ejemplo, el software ContaPlus o Nomina Plus o algunos software de contabilidad
serían inmovilizados intangibles, mientras que los ordenadores son material, ¿vale? Luego, como digo, tenemos otras categorías, por ejemplo, inmovilizados financieros, deudores a largo plazo, es decir, unas cuantas más, pero bueno, con estas dos en principio nos puede valer. Y en el activo corriente tenemos principalmente tres categorías. Existencias, que es lo que la empresa se dedica a vender. En el caso de que sea una empresa que presta servicios, normalmente no tendremos existencias, o tendremos poquita existencia. Pero si somos una empresa que vende productos físicos, pues tendremos existencias. Y no solo lo que se dedica a vender, sino lo que utiliza para producir lo que vende. En caso de que sea una empresa industrial. Por ejemplo, pues si yo produzco sillas y muebles, pues mi existencia también es la madera, ¿no? Y el serrín, que es el desecho que sale una vez hecha la silla. Todo eso sería existencia. O los envases, todo eso. Las cajas, ¿vale? También. Luego tengo la siguiente categoría. Realizable o deudores comerciales. Se puede llamar de las dos formas. Y aquí tengo los derechos de cobro a corto plazo. Es decir, personas o empresas que me deben dinero y que yo espero cobrar en menos de un año. Por ejemplo, mis clientes, pues yo espero cobrarlo en menos de un año. Mis deudores, por ejemplo, alguien a quien yo le he alquilado un local y me tiene que pagar por ese alquiler, también lo meto aquí. Cuando Hacienda me debe dinero, que es raro, pero a veces pasa, pues también lo metemos aquí, ¿vale? Personas, empresas o entidades, bueno, si metemos aquí Hacienda, entidades, que nos deben dinero y esperamos cobrarlo a corto plazo. Y por último tenemos disponible o tesorería, es decir, el dinero. Caja, que es el dinero en efectivo, y banco, que es el dinero en cuentas corrientes, dinero en el banco. Con lo cual, pues ahí, cuando tenga que elegir entre estas o estas, voy descartando un poco. Aquí solo tengo bienes en la existencia, aquí solo tengo derechos y aquí tengo dinero, ¿vale? Que es un bien, realmente, pero bueno, un bien en concreto que es dinero. Y aquí un bien en concreto que es la mercadería, la materia prima y todo lo que yo utilizo para producir. Y aquí, bueno, pues tenemos categorías, pero como digo, no nos vamos a entretener con ellas porque tampoco es algo que se vea demasiado, por lo menos al principio. La siguiente parte que quiero introducir es el cuadro de cuentas. El cuadro de cuentas es una lista de cuentas que vamos a utilizar en contabilidad. Por ejemplo, hablábamos antes de ordenadores, hablábamos antes de máquinas, ¿no? Todo eso tiene una numeración. Las cuentas contables tienen como mínimo 3 dígitos. Y algunas tienen 4, pero la mayoría 3. Con lo cual, en el plan general contable de pymes, de pequeñas y medianas empresas, tenemos aproximadamente 700 cuentas. Un poquito menos, ¿no? Pero bueno. 700 cuentas divididas en 7 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6 y grupo 7. Algunas no tienen 50, de hecho casi ninguna tiene 50. Por eso digo que aproximadamente 700, pero realmente son menos. ¿Y cómo sé yo dónde están las cuentas que yo busco? Pues sabiéndome esto, sé dónde buscarlo, ¿vale? Por ejemplo, empezando por el grupo 1. Bueno, voy a introducir algo antes de comenzar con los grupos. ¿Y qué es esto del cuadro de cuentas? ¿Dónde lo encuentro? Pues lo podéis buscar en internet. Pero cuidado, yo lo que busco es el Plan General de Contabilidad de 2007. O mejor dicho, el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad de 2007. No me vale el Plan General de Contabilidad de 1991. No, ese es el Plan General Contable antiguo. Ni tampoco me vale el Plan General de Contabilidad Pública. Aunque suene muy parecido, no es lo mismo y realmente el cuadro de cuentas en sí es muy diferente. Así que no, ni el Plan General de Contabilidad Pública ni el Plan General de Contabilidad del 91, no. Me interesa el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad de 2007. Si aprendo cómo se enlazan archivos en la descripción de YouTube, lo pondré, pero no sé si lo podré hacer. Entonces, en ese cuadro de cuentas, pues como digo, es un listado de cuentas que vamos a utilizar para numerarlas. Entonces, empezando por el grupo 1. En el grupo 1 yo tengo únicamente patrimonio
neto y pasivo no corriente también. Con lo cual, si yo sé que algo de mi contabilidad, algo de mi empresa es patrimonio neto o pasivo no corriente, yo voy automáticamente a buscar al grupo 1. Es imposible que ninguna cuenta de patrimonio neto de pasivo no corriente no esté en el grupo 1. Siempre va a estar en el grupo 1. ¿Qué tengo en el grupo 2? Tengo el activo no corriente. En el grupo 2. Todos los bienes y derechos a largo plazo, que son activos no corrientes, están siempre en el grupo 2. No pueden estar en otro sitio. Si además en vez de buscar en concreto el inmovilizado intangible, yo sé que tengo un bien pero que no se puede tocar, no lo puedo sentir, no existe físicamente, en concreto me voy a ir al subgrupo 20 y para el material, al subgrupo 21. Los subgrupos son pequeñas agrupaciones dentro del grupo. Por eso dentro del grupo 2 yo tendré subgrupo 20, subgrupo 21, subgrupo 22, le voy añadiendo números. Del 20 al 29, ¿no? Hay algunos que no están, pero bueno, en general suele ser eso. El resto de subgrupos, 20, 20 y 24, pues ahora mismo no nos interesan, pero están ahí. Luego, el activo corriente. Pues aquí directamente me voy a meter dentro de las subcategorías. Y voy a decir que la subcategoría existencias la encontramos en el grupo 3. Es decir, todas las cuentas de existencia están en el grupo 3. Y van a empezar por 3, lógicamente. Realizable y deudores comerciales. Esto las dejo para después, porque es más complicado. Y disponible tesorería estaría en el subgrupo 57. Dentro del grupo 5, el subgrupo 57. Y ahora, vamos a la última parte, la más complicadita. Tenemos pasivo corriente y realizable y deudores comerciales. Las dos están en el mismo sitio. Sí, las dos están en el grupo 4 y en el grupo 5. Las dos. Esto vale para pasivo corriente y vale para realizable o deudores comerciales, como lo queramos llamar. ¿Cómo distingo lo que está en el grupo 4 de lo que está en el grupo 5? En el grupo 4 tengo deudores comerciales y pasivo corriente, precisamente comerciales. Es decir, derivados de mi actividad principal. Clientes, deudores, derechos de cobro con trabajadores, derechos de cobro con Hacienda para este caso, y para este caso, proveedores, acreedores, deuda con Hacienda, deuda con trabajadores, todo eso en el grupo 4. Y en el grupo 5, ¿qué tendré? Pues dentro del realizable, los derechos de cobro financieros. Por ejemplo, cuando vendo un inmovilizado, vendo lo que está aquí y tengo un derecho de cobro sobre esa venta. Eso no es actividad comercial, no es actividad habitual. Con lo cual, no puedo ir en el grupo 4. No es un cliente. No le vendo continuamente, le he vendido en concreto, en un momento determinado, un ordenador. Pero yo no me dedico a vender ordenadores. Solo que ese en concreto lo he vendido. Entonces, por ejemplo, eso sería un ejemplo de un realizable en el grupo 5. E igual en el pasivo corriente, deudas financieras. Deudas por comprar inmovilizado, comprar terrenos, comprar edificios. Todo eso serían deudas financieras. Deudas con los bancos, por préstamos. Pues todo eso iría ahí. Entonces, bueno, es verdad que el grupo 4 y 5, distinguir entre eso, a lo mejor un poco más complicado. Pero el grupo 2 y el grupo 1 y el grupo 3 los tengo completamente identificados. Grupo 1 aquí, grupo 2 aquí y grupo 3 en existencias. ¿Vale? Entonces, con eso tendríamos listo el tema de los grupos dentro del código de cuentas. Balance. ¿Qué es un balance? Exactamente esto. Ni más ni menos que esto. Pero en cada una de las categorías y subcategorías vamos a tener cuentas contables. Por ejemplo, la cuenta mercaderías, que representa lo que yo vendo, es la cuenta 300. Y iría aquí. Yo pondría en existencias aquí mercaderías. Y la cantidad, por ejemplo, tengo 1000 euros de mercadería. Mercadería, 1000 euros. Realizable. Por ejemplo, tengo clientes por 2000 euros. Pues pongo aquí clientes, 2000 euros. Disponible de tesorería, yo tengo en el banco 1000 euros.
Y en billete y moneda 500 euros. Pues pongo banco 1000, caja 500. Y entonces cuando tenga todo completo, voy sumando cada categoría, activo no corriente, pasivo no neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Y ya sabemos, al conocer la ecuación fundamental de la contabilidad, que activo, lo voy a poner aquí, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Visto desde el punto de vista del balance, el lado izquierdo, que también conocemos como estructura económica, es igual al lado derecho, que también conocemos como estructura financiera. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Ya aquí hemos avanzado un poquito más que el vídeo anterior. Como siempre, espero que os haya gustado y espero que os sea útil. Y nada, pues nos vemos en el siguiente.